El siguiente video es un recopilatorio de episodios anteriores formando una mega recopilación de las historias del canal. Este mega recopilatorio lo planeo hacer cada ciertos meses para que así tengan un solo video de relatos de carreteras y camioneros que es de sus temas favoritos. Aclaro que algunos episodios no están, que son los más antiguos, debido a una falla de mi antigua computadora, y ahí se quedaron los audios e historias de los primeros videos. También planeo subir las demás historias que se dividen en partes, para de esa manera vean toda la historia en un solo video. Espero les guste este mega recopilatorio, ya sea para que lo pongan de fondo para hacer alguna actividad, o para sentarse a escucharlo con sus audífonos, o mejor aún, para un viaje de carretera. Comenzamos no sin antes agradecer a los miembros del canal por su apoyo y darme la oportunidad de mes con mes traerles más y mejor contenido. Si tú también quieres apoyar volviéndote miembro, eres más que bienvenido. Ahora sí, comencemos con el video. Hola a toda la comunidad. Les voy a contar una experiencia que me sucedió cuando iba junto con mi familia de viaje de vacaciones. Nos encontrábamos rumbo a la casa de mi madre. Por lo regular siempre pasábamos ahí primero antes de llegar a la casa que mi padre me había dejado en el rancho. Cuando nos sucedió esto, yo me encontraba manejando y nos había caído la noche en pleno camino. Habíamos salido por la tarde y tenía bien planeado todo el trayecto. Yo calculaba que llegaríamos antes del anochecer, pero el caso es que mis hijos quisieron detenerse a comer algo en uno de los restaurantes que se encontraban por el camino. Debido a este retraso y a que me desorienté en cierta parte del camino, se nos fue la luz del día. Yo pensé que no era grave. Yo crecí casi toda mi vida en el rancho, y pese a que sabía todas las historias que se contaban en este, yo no creía en ellas. Pues a mí nunca me pasó vivir una experiencia de esa índole. Qué gran ironía que siendo adulto me ocurriera esto. Bien, para empezar, dentro del auto veníamos haciendo mucho ruido y escándalo. Mis hijos estaban gritando mientras jugaban, mientras que mi esposa tenía puesta música en la radio. Además, ella venía hablando conmigo. Precisamente cuando tomé la desviación para introducirme en el camino de terracería que nos llevaría al rancho. Al transitar por este camino tenía que ir a poco menos de 20 km por hora, pues en este había piedras filosas y hoyos donde me podría quedar atorado, así que iba con mucha cautela. Como les dije, iba hablando con mi esposa, y en un determinado momento mis hijos me distrajeron e hicieron que volteara hacia atrás. En ese descuido terminé atascándome en uno de esos hoyos. Bajé de mi camioneta y revisé el problema. A simple vista se podía ver que no podía salir fácilmente. Tendría que recibir ayuda de algún vehículo. Algo frustrado, de nuevo entré a la camioneta. La entrada al pueblo era concurrida, pero solo por las mañanas, y en ese momento no pasaban de las 11 de la noche, por lo que tendrían que pasar horas hasta ver un vehículo. Otra opción era continuar a pie, pero mis hijos tenían en ese entonces solo 6 y 8 años. No me iba a arriesgar exponiéndolos de esa manera. El camino estaba muy feo, además no había ninguna luz por este. También pensé en dejarlos en el coche, mientras yo llegaba al pueblo rápido y conseguía alguna grúa con un familiar, pero tampoco quería dejarlos solos en la camioneta. No sabía cómo andaba la delincuencia en esos lugares. Total que me encontraba decidiendo qué hacer, cuando en ese momento vi una luz que se acercaba por el camino. No eran los faros de un auto. Esta era una luz más tenue, mucho más pequeñas. Eran dos, una al lado de la otra. Esta se iba acercando, pero de pronto se detuvo. Calculo que estaba a una distancia de 20 metros. Creí que era algún tipo de luciérnaga, pero si fuera así, era una muy rara, ya que se movía levemente. Yo le estaba prestando mucha atención a estas luces, cuando de pronto uno de mis hijos tocó mi hombro y después me dijo: «Oye papá, ¿qué son esas luces?». Entre el monte a ambos extremos del camino donde nos encontrábamos,
Había diferentes luces, muchas de estas, todas del mismo tamaño. En este punto pude percatarme de que estas parpadeaban. Le dije a mis hijos que no se espantaran, que eran simplemente luciérnagas, aunque para ser sincero, no sabía ni qué pensar. Decidí quedarme con ellos dentro de la camioneta. Tenía miedo y no sabía explicar el por qué. Solamente sentía que tenía que estar dentro de la camioneta. Le dije a mi esposa que lo más sensato sería quedarnos dentro de la camioneta, a espera de que alguien pasara. En un principio a mi esposa no le gustaba esta decisión, pero después concluyó conmigo que era la mejor opción, ya que no sabíamos cómo estaba el camino para llevarnos a nuestros hijos, y ella no quería que la dejara sola en la camioneta. Mis hijos se durmieron y después mi esposa. Yo traté de no dormir para estar cuidando, pero no pude mantenerme despierto. Por eso de las 5 de la mañana yo calculo que sucumbí al sueño. Al abrir mis ojos ya era de día, y quien me despertó era uno de mis hijos. Quería ir al baño, pero quería que lo acompañara. Obviamente ya con la luz del sol iluminando todo, tuve la suficiente confianza para llevarlo entre el monte para que hiciera sus necesidades. Pasaron unos minutos y mi hijo me llamó. Yo fui con él, y este me mostró algo que en un principio me desconcertó. Había huellas de pies humanos, entre la arena y el lodo. Varias de estas. Sentí un profundo terror cuando me acerqué a una, y puse mi pie al lado de esta. Era notoriamente más grande. Creo que mi pie era la mitad del suyo. Se le podía ver con claridad la planta del pie y los 5 dedos. Después de ver esto le dije a mi hijo que se subiera de nuevo al coche. A mí me ganó la curiosidad y fui al otro extremo y me adentré entre el monte. Las mismas pisadas se encontraban. Hubiese querido creer que estas tuvieran tiempo de estar ahí formadas, pero sabía que no era el caso. Estas se encontraban frescas, como si se hubieran hecho hace algunas horas. En ese momento supe que lo que había visto en la noche no se trataban de luciérnagas, sino que eran ojos. Eso lo explicaba todo, porque siempre habían 2 luces juntas y porque parpadeaban al mismo tiempo. Nos habían estado observando toda la noche. Afortunadamente solo fueron cuestión de algunos minutos para que nos ayudaran a salir de aquel hoyo. Yo me guardé lo que había descubierto. No dije nada, pero mi esposa notó que estuve extraño todas las vacaciones. Tiempo después le dije la verdad y nunca más volvimos a viajar de noche por las calles de ese rancho, pues ahora sé que algo vigila las carreteras. Lo siguiente me sucedió cuando llevaba a mis hijos a la escuela. Ellos estaban en el turno matutino, por lo que cuando los llevaba aún era de noche, y ellos iban más dormidos que despiertos. Nuestra rutina por la mañana siempre era la de levantarlos, y en lo que ellos se alistaban, yo les preparaba el desayuno. Después sacaba el coche, y los esperaba fuera de la casa subida en el coche, pues tenía que mandar unos mensajes y hacer unas llamadas, siempre antes de comenzar el día, por lo que ellos salían de la casa mientras yo estaba en el teléfono. A veces estaba tan distraída con la conversación que solamente escuchaba las puertas sonar en los asientos traseros y después arrancaba para ponerme en marcha hacia la escuela. Por el camino rara vez decían palabra, porque, como dije antes, iban más dormidos que despiertos. Un día cuando íbamos en camino, presenciamos un accidente, en el cual una camioneta quedó destrozada debido a un encuentro con un tráiler. Días después me enteré de que esa camioneta transportaba a 2 niños que iban camino a su escuela. Ambos perdieron la vida por desgracia. Les cuento el suceso de este accidente porque se conecta con lo que me sucedió tiempo después. Pasaron los meses y llegó la temporada de vacaciones de verano. Mis hijos se quedaban en la casa mientras yo seguía saliendo temprano, a la misma hora de siempre.
Algunas ocasiones se me olvidaba que estaban de vacaciones y me quedaba esperándolos, hasta que después, algo harta, entraba a la casa y veía todo apagado. Ahí caí en cuenta de que ellos estaban de vacaciones. Me pasó varias veces. Yo era muy distraída por la mañana, hasta que un día me encontraba como todos los días, yendo al trabajo. Saqué la camioneta y me detuve afuera de mi casa a realizar algunas llamadas. En ese momento recuerdo que se abrió la puerta trasera y después se subieron 2 personas. Yo me encontraba hablando por teléfono, por lo que mi subconsciente arrancó la camioneta y tomé dirección hacia la escuela. Yo en ese momento iba de lo más tranquila. Lo tomé como un día normal que los llevaba al colegio. Cuando llegamos a la parte del accidente, una vocecita me habló desde los asientos traseros. Esta me dijo: ¿te puedes fijar a ambos lados? A lo que yo le respondí: claro que sí, hijo, siempre lo hago. Hubo unos breves segundos de silencio, cuando esta vocecita me volvió a responder: gracias, es que mi mamá no lo hizo. En ese momento me desconcerté porque no sabía a lo que se refería, pero en ese preciso momento me entró una llamada, por lo que tuve que contestar por medio del audífono que traía en mi oído. Faltaba tan solo unas calles para llegar a la escuela, y fue cuando me percaté de que no había gente en la escuela, ni padres ni niños. Recordé que estaban de vacaciones. Detuve la camioneta en seco. No podía voltear a ver hacia atrás, porque estaba petrificada del miedo. Había escuchado claramente la vocecita de un niño venir desde atrás de mí hace apenas unos minutos, así que opté por ver a través del retrovisor. Atrás de mí no se encontraba nadie. Cuando agarré el valor para voltear, por suerte no me encontré con nadie. Recuerdo muy bien todo lo que escuché ese día, incluso murmullos como si estos estuvieran jugando o platicando atrás de mí. La voz del niño la recuerdo muy bien, y sobre todo lo que me dijo. No cabe duda que se trataban de los mismos niños que habían perdido la vida en ese accidente. Espero que pronto encuentren el camino al cielo. Rezo todas las noches por ello. Además, este suceso me ayudó a mantener mi mente estable en lo que hago y ya no ser tan distraída. Mando saludos a toda la comunidad. Gracias por escuchar mi relato. Esta historia proviene de un camionero, que a diferencia de muchos otros, transportaba ganado. Era un camión Thornton, como popularmente se les conoce. Transportaba vacas adultas, por lo que la velocidad a la que viajaba era muy baja. El trayecto era largo. Aún quedaba mucho camino, por lo que este camionero decidió detenerse en una gasolinera para comprar unos cigarrillos y poder pasar la noche. Antes de subir a su camión, como era su costumbre, se cercioraba de que todo fuera bien asegurado, que la puerta se encontrara en óptimas condiciones, pues estaba transportando ganado y podía causar algún accidente. Mientras pasaba la linterna por todos los animales, notó algo que no era normal, o más bien que no había notado en un principio. Entre los animales, que se suponía todos estos tenían que ser vacas, había uno que no lo era. Se trataba de un cabrío. Era de color negro completamente, con unos cuernos muy pronunciados y enormes. Además que los ojos de este animal resaltaban entre la oscuridad. Eran de un color amarillo muy brillante. Este camionero pensó que se trataba de una simple confusión al momento de subir a los animales. Si bien no estaba en el cargamento animal, se trataba de un problema menor. Además, era un departamento al que a él ya no le tocaba. Su trabajo era el de simplemente transportar, y si querían culpar a alguien, tendría que ser a otra persona. Además que este camionero no pensaba bajar al animal del camión, por lo que se apegó a lo que tenía que hacer: llevar el cargamento tal y como se lo habían llenado. Subió al camión y de nuevo se puso en marcha.
Por el camino se empezaron a escuchar ruidos extraños que provenían de la parte de atrás, en donde llevaba el ganado. Al encontrar una oportunidad, este camionero se estacionó y bajó del camión para ver qué era lo que estaba pasando. Al encender la linterna e inspeccionar el ganado, sus ojos fueron testigos de una terrible como asquerosa escena. 3 vacas se encontraban muertas en el camión. La sangre había sido derramada por todos lados. De inmediato el camionero empezó a luzar por fuera del camión, pues lo primero que pensó fue que alguien del exterior había sido. Pero claro, esto resultaba difícil, además, el motivo por el cual lo harían no se podía especular. A este camionero no le quedó de otra más que seguir con el camino y tratar de explicar lo que había pasado con sus mejores palabras a sus jefes. Llegó a otra gasolinera en la cual se detuvo. Planeaba pedir prestada alguna manguera para poder limpiar todo el desorden que tenía. Por suerte el joven que trabajaba en la gasolinera lo ayudó, y de esta manera terminó más rápido. Cuando volvía a su camión después de haber pagado los servicios, se encontró con el joven que lo había ayudado. Este le pensaba dar una propina por las molestias, pero este joven las rechazó, pues este jovencito le dijo que su compañero ya le había dado una propina y que con eso estaba bien. Esto hizo detener al camionero en seco, porque él no venía con ningún acompañante. De inmediato le dijo al joven que de cuál acompañante le estaba hablando, que él venía solo. El joven le dijo que se lo había dado un hombre que vestía de negro, llevaba un sombrero y estaba fumando. Este incluso se encontraba dentro del camión. Este se encontraba sentado en el asiento del copiloto cuando le dio la propina. El camionero apresuró el paso, pero aún así no consiguió ver a nadie adentro del camión. Pero algo curioso que notó al subirse y arrancar el camión fue que había un olor a cigarrillo impregnado en el ambiente. Decidió no prestar atención a esto y continuar. Quiso despejar su mente, por lo que prendió la radio para distraerse. Y si bien lo logró por unos minutos, esto no le duró mucho, porque el olor a cigarrillo se disipó y otro olor se fue apoderando de todo el interior de la cabina. Este olor en un principio era lo más parecido como a óxido, pero al captar más bien el camionero se dio cuenta que era un olor lo más parecido a un olor a sangre. De inmediato notó que provenía del lado del copiloto. Al encender la luz y poner su mirada en la parte de abajo del asiento, se dio cuenta de que era lo que provocaba el olor. Eran huellas de sangre. Si bien esto ya aterraba, era la forma de estas huellas lo que más provocaba pavor en el camionero. No eran huellas de personas, eran de un animal. Eran pezuñas, como las que dejaría una cabra. Esto hizo que el camionero detuviera el camión. Era como si la cabra se hubiera sentado en el asiento. Al bajar del camión y con su linterna iluminar de nuevo el ganado, se dio con la sorpresa que otras 2 vacas se encontraban en el suelo, con las mismas características en las que había encontrado a las primeras. El camionero decidió iluminar el ganado, y de entre 2 ojos amarillos resaltaron. Poco a poco fue saliendo el cabrío negro que había visto cuando inició su viaje. Este animal estaba manchado por completo. Era más que claro que él le había hecho el daño a las vacas, y las pezuñas que tenía eran idénticas a las que aquel hombre había visto en el asiento del copiloto. El camionero de nuevo subió a su camión corriendo, lo arrancó y empezó la marcha. Había asegurado todas las puertas. No quería saber qué era lo que traía atrás en el ganado, pero en definitiva no iba a parar hasta llegar a su destino y entregar la carga. Al menos de esa manera estaría con más gente cuando viera de nuevo a esa cabra. La historia termina con una conclusión que hace tener más preguntas que respuestas, pues hombre llega a su destino y se da con la sorpresa de que aquel cabrío no estaba en el ganado. Tuvo que dar una explicación por las vacas que faltaban.
La tuvo que inventar porque, a decir verdad, era muy difícil que le creyeran que un cabrío se había cobrado las vidas de varias vacas. Y aún más, si ese cabrío no se encontraba en el ganado. No le fue nada bien a este tipo, pero al menos ese cabrío había quedado en el pasado, y de cierta manera así fue. Pero lo peor de la historia pasó después, cuando este camionero se disponía a ordenar sus cosas en su camarote. Su sorpresa fue muy grande cuando descubrió huellas por debajo de la cama del camarote, exactamente a un lado de donde él se encontraba manejando. El cabrío, o lo que sea que fuese esa cosa, no se había mantenido con el ganado, sino que este viajó a su lado todo el camino. A tan solo unos centímetros de él, este había venido sentado todo el trayecto arriba de su cama. Y por si no fuera poco este detalle, fue la forma de las huellas que él encontró, y al verlas, reconoció muy bien de quién se trataba. Era la huella de un cabrío, y exactamente al lado de esta se encontraba la huella de lo que parecía ser un gallo. Este camionero supo que esa noche había viajado con el diablo. Quisiera contar una experiencia que me sucedió cuando iba con un primo mío. Recuerdo que era la boda de una de mis tías, y esta se iba a celebrar en la playa. Yo y mi primo el día anterior nos habíamos quedado en mi casa, en un pequeño convivio con amigos, por lo que éramos los únicos que faltaban en la fiesta por la noche. Mi primo conducía mientras yo aún me estaba arreglando en el auto. Íbamos a una velocidad algo elevada, pues nuestras madres ya nos habían marcado anteriormente que ya nos querían allá. Aparte de que en ese tiempo teníamos 15 años, e íbamos con el pendiente de que no nos detuvieran, porque a esa edad no tendríamos por qué estar conduciendo, sobre todo en una autopista, y además no portábamos ninguna identificación. En ese momento ya estábamos a punto de llegar a la boda. Estábamos transitando por la carretera de la playa, y la podíamos ver a nuestra derecha. Nosotros estábamos platicando mientras mirábamos la playa y nos distraímos, para cuando los dos volvimos a poner la mirada en la carretera. Vimos claramente como una mujer que iba vestida de blanco estaba parada enfrente de nosotros. Mi primo trató de frenar, pero a la velocidad que íbamos era prácticamente imposible de evitar el golpe. Además, la mujer se encontraba muy cerca de nosotros. En ese momento no podía creer cómo ésta se había colocado tan rápido enfrente de la camioneta, sobre todo sin que nos percatáramos. Al final de cuentas, la camioneta pasó sobre ella aunque mi primo frenara. Sentimos como las 4 llantas pasaron por encima. Incluso mi primo, todo nervioso, casi ocasionó que nos saliéramos del camino. Quedamos con una llanta encima del carril. Para nuestra mala suerte, venía un auto detrás de nosotros, y se trataba de una patrulla. Ya estábamos más que seguros que no llegaríamos a la boda. La patrulla se detuvo unos metros adelante, y de ella bajaron 2 oficiales con sus linternas. Yo y mi primo estábamos petrificados. De entrada habíamos arrollado a una persona, y por si fuera poco los policías se acercaban. Así que solamente nos quedamos dentro del auto sin mover ni un músculo, hasta que los oficiales llegaron a nuestra ventana. Mi primo bajó la ventana, y los oficiales nos preguntaron si había estado buena la fiesta, y que cuánto nos habíamos tomado. Nosotros le contestamos que no habíamos tomado. Ellos nos pidieron bajar del coche para hacernos la prueba del alcoholímetro, y después nos preguntaron el por qué habíamos frenado, porque casi nos salíamos de la carretera. Nosotros no sabíamos qué contestar. Tal vez no habían visto a la mujer. Fue entonces cuando mi primo les dijo que algo se nos había atravesado en la carretera, y por eso habíamos frenado. El oficial fue hacia atrás de nuestra camioneta. Yo recuerdo que en ese momento yo estaba sudando frío. Después, cuando volvió, nos dijo: sí, ya vi que se les atravesó. Se llama bache,
y se supone que tienes que bajar la velocidad cuando pasas por encima de él. Nosotros fuimos a la parte de atrás y no se encontraba ningún cuerpo, no había nada, tan solo un bache, el cual creo que habíamos pasado a toda velocidad por encima de él. Yo y mi primo nos vimos las caras, tratando de saber qué era lo que había pasado. La mujer la habíamos visto los dos, por lo que no pudo haber sido nuestra imaginación. Nos quedamos hablando con los oficiales. Por suerte llevábamos dinero, y se los tuvimos que dar para no tener problemas, pues éramos menores de edad. Además, no teníamos ni una gota de alcohol en nuestro cuerpo, por lo que nos dejaron ir. Al llegar a la fiesta, no podíamos dejar de pensar en lo que había pasado. Incluso recordábamos el rostro de la mujer, cosa que nos sirvió, pues a medianoche llegó un padrino nuestro y nos dijo que si nos íbamos a meter a la playa, que lo hiciéramos con cuidado, porque una chica había fallecido hace 2 días mientras nadaba en la playa por la noche, ya que el mar se puede tornar engañoso durante la noche. Esto se nos hizo curioso a mi primo y a mí, y cuando le preguntamos a nuestro padrino cómo era la mujer que había fallecido, él sacó un periódico y nos mostró la noticia. La mujer que aparecía en la foto del periódico era la misma que se nos había aparecido en la carretera. Los dos la reconocimos. No la habíamos imaginado. Esa mujer, en verdad, era un espíritu que aún no lograba descansar en paz. Hola cripta y hola a toda la comunidad. Este relato me sucedió en mi horario de trabajo. Verán, soy transportista, no como un camionero, sino que manejo un vehículo de seguridad de bienes. Es un auto normal, pues el punto es que se tiene que ver normal, como si fuera un auto particular. Mi deber es llevar algunas cosas de valor, y por obvias razones voy armado. Pero eso sí, no porto uniforme. Esto para no llamar la atención. Dentro de la empresa había 3 transportistas y 5 autos de transporte. En un cierto día mi auto empezó a responder extraño, e incluso casi me deja a medio camino en una ruta. Así que el día siguiente me dijeron que me lo iban a cambiar. Yo al día siguiente tenía un largo trayecto que recorrer, por lo que me parecía lo mejor, ya que no quería quedarme varado a medio camino con los bienes. Sobre todo porque era foráneo, y eran 3 horas de ida y 3 horas de vuelta. Al día siguiente empecé con mi trabajo, y todo transcurría de manera normal, nada fuera de lo común, hasta que de pronto, cuando salí a la autopista, cuando el ruido de los autos se calmó, empecé a escuchar unos golpes. Conforme pasó el tiempo, me di cuenta que estos golpes provenían de la parte de atrás del auto. En ese momento pensé que tal vez era un defecto de la puerta, pues el auto se veía algo viejo. Los golpes continuaron, pero ahora se le sumó un hedor nauseabundo, tanto que saqué un poco de loción que traía y empecé a rociarlo por todo el auto. Y en ese preciso momento, la estación me contactó por teléfono. Era el área de monitoreo, diciendo que estaban checando las cámaras internas del auto. En este auto se manejan cámaras internas, destinadas a checar que los choferes sigan conduciendo, que el paquete siga en movimiento, que no haya sido asaltado y sobre todo, checar que el conductor no lleve acompañantes. Y esto último era precisamente por lo que me querían. Me estaban diciendo que había cometido una falta en el reglamento. Yo les pregunté que cuál era. Su respuesta me dejó helado. Traes un pasajero detrás de ti. Eso no está permitido. Sabes bien que te pueden despedir por traer un acompañante. Yo volteé ligeramente el retrovisor para ver a qué se refería, y al moverlo de un lado a otro, no pude ver a nadie. Yo traté de dialogar con mi compañero de monitoreo para explicarle que no había nadie, hasta que me dijo que me mandaría las imágenes en vivo para que las viera en mi celular, mediante una aplicación especial que utilizamos en la empresa. Al ver las imágenes, sentí un escalofrío en todo mi cuerpo. Se veía claramente como yo iba conduciendo adelante,
atrás de mí, venía otro sujeto, sentado exactamente detrás de mí. Yo, con una voz temblorosa, casi incluso al punto del llanto, le volví a decir que yo no venía acompañado de nadie. Este me empezó a cuestionar, cuando de repente, frente a él y a mí, que también estaba viendo la cámara de mi celular, este hombre desapareció, y con él junto el olor y los ruidos. Hubo silencio en la llamada, y después de un tiempo mi compañero me dijo que fuera con cuidado. No voy a mentir que los siguientes minutos se me hicieron largos, pero en el camino de regreso, de nuevo ese hedor hizo presencia. Sabía que no venía solo. Ese hombre estaba sentado nuevamente atrás de mí, por lo que traté de ignorarlo. Incluso ya no me llamaron. Creo que tanto el de monitoreo como yo sabíamos de qué se trataba. Al llegar no conté nada sobre el tema y pedí mi auto de regreso. Por suerte ya estaba listo. En un principio pensé que era el auto y no me equivoqué. Tiempo después supe que un compañero había fallecido en ese mismo auto debido a un accidente automovilístico en el mismo kilómetro donde este ser se me apareció dentro del auto. En este video les relataré la experiencia de un camionero que se animó a contar su anécdota en un foro de la red. Esta sirve a una antigua leyenda en las carreteras de Sonora. Todo esto originado por un terrible accidente involucrando a un camionero que iba a un exceso de velocidad. Este camionero ocasionó un accidente en una gasolinera, dando como resultado la defunción de una familia y 2 empleados. Se dice que los espíritus de estas pobres almas no han logrado descansar en paz, debido a la impunidad del asunto, pues el camionero resultó vivo y con una sanción que podíamos decir daba risa. Y lo que se cuenta en esta leyenda es que estos espíritus solamente buscan hundir a más almas en su pena, tal cual lo describe la siguiente anécdota. Cuando era trailero, me sucedió una experiencia que resulta muy difícil de olvidar, incluso ahora que ya pasaron años de esto. En ese entonces recuerdo que estaba en el estado de Sonora, pero lo malo era que transitaba de noche. A mí en lo personal odio conducir durante la noche debido a una experiencia que tuve precisamente cuando fui trailero. Pues por eso de las 4 o 3 de la mañana, el sueño se hace muy pesado y difícil de sobrellevar. Aún más si no estás acostumbrado a conducir por esas horas. Esto fue lo que me sucedió. Dormité un poco y estuve a punto de estrellarme con otro camión. Por este motivo, no me complacía mucho conducir durante la noche, pero no tenía de otra. Trabajo es trabajo, así que me tenía que acostumbrar. La carga que llevaba tenía que ser entregada por la mañana. Para mi mala suerte, al estar pasando las 3 de la mañana, empecé a sentir mucho sueño. El café ya me lo había acabado. Ya había transitado otras veces por esta misma carretera y recordaba muy bien si había gasolineras o restaurantes en el camino. Sabía que no quedaba ninguno de estos hasta mi destino, por lo que en ese momento estaba pensando seriamente si seguir con el trayecto o descansar un poco. Tan siquiera una hora. Si bien mi carga llegaría con un retraso, al menos llegaría. Todo lo contrario a que si por mi terquedad de seguir conduciendo ocurriera una tragedia. Me encontraba conduciendo sin saber qué es lo que haría, cuando de pronto a un costado de la carretera empecé a ver una luz. Conforme me acercaba, esta iba adquiriendo forma, hasta que por fin vi que se trataba de una gasolinera. Me sentí sumamente afortunado de haberla encontrado, pues mi plan era comprar algo que sobrellevara el sueño. Me detuve enfrente de las bombas de gasolina y se me hizo extraño no ver a ningún trabajador. Era extraño, pero tampoco para tanto, ya que eran horas de la madrugada. Y si eran chicos jóvenes, lo más seguro es que estuvieran dormidos dentro de la tienda de autoservicio, y ni siquiera se habían dado cuenta de mi llegada. Así que opté por entrar a la tienda. Para mi sorpresa había gente dentro de esta, y de igual manera también había empleados, pero estos se encontraban por detrás del mostrador.
Yo me acerqué a ellos mientras veía a la familia que se encontraba seleccionando algunas cosas para llevárselas. Le pregunté a uno de estos empleados si vendía algún tipo de café y si me podían hacer el favor de echar algo de gasolina al tanque. Estos tenían una mirada perdida. Cuando me contestaron, ni siquiera me estaban mirando. No estaban volteando hacia otro lado, sino que sus pupilas no parecían moverse. Ellos me contestaron que por el momento no podían salir de la gasolinera. Me repetían esto una y otra vez, incluso cuando ni siquiera se los preguntaba. Parecía como si fueran robots, y en serio lo digo. La familia que estaba escogiendo entre los estantes se había detenido. Recuerdo muy bien que eran 2 adultos y 2 niños. Parecía que todos estaban viendo hacia afuera. Yo decidí no prestarle atención a esto y recorrí un poco la tienda en busca de algo con cafeína. Pero mientras más pasaba tiempo en esta gasolinera, me sentía cada vez más extraño. Para empezar, me sentía cada vez más decaído. De un momento a otro, dentro de la gasolinera empezó a hacer un frío de ultratumba. Algo no estaba bien, y mi detonante para que me fuera de inmediato de aquella gasolinera fue ver los estantes de los precios. Juro que estos decían 1987. Todos decían lo mismo. En ese momento tomé la decisión de irme, pero cuando quise abrir la puerta, esta no se abría. Primero la empecé a tirar con cada vez más fuerza, y después de plano casi la quería arrancar de la pared, pero esta no cedía. Detrás de mí empecé a oír varias voces que me repetían una y otra vez que me quedara con ellos, que no podía salir. Al voltear para ver hacia adentro de la tienda, estaba la familia y los 2 empleados detrás de mí, pero su aspecto había cambiado por completo. Era horrible. Su aspecto era como el de los cadáveres, cuerpos en descomposición que se mantenían de pie frente a mí. Esto no hizo más que darme más energías para tirar con más fuerza debido al miedo y a la desesperación. Pero a final de cuentas y después de tanto tormento lo conseguí. Logré abrir la puerta y por supuesto ganas me sobraron para salir corriendo. Subí a mi camión y me alejé lo más posible de aquel sitio sin mirar atrás. Todo lo que pasó aquella noche me lo guardé para mí, pero después de algunos años me di cuenta que no había sido el único al que aquella gasolinera había tratado de mantenerlo dentro, pues más compañeros me contaron lo mismo. Esto, más allá de una simple historia de fantasmas, era una especie de advertencia. Nadie se detenía al ver esta gasolinera. Era una leyenda de la que se hablaba en algunas carreteras de Sonora. Su imagen era fácilmente reconocible, pero tan solo bastaba su presencia a un lado de la carretera para que todos los conductores que la veían llegaran temblando hasta su destino. La historia de este hombre no termina aquí, pues sus órdenes fueron dadas. Tenía que regresar por la misma carretera. Con mucho miedo de nuevo emprendió su viaje, y al pasar de nuevo exactamente en el mismo kilómetro donde había visto aquella gasolinera, ya no había nada. Y esto, más que alegrarlos, le resultó incluso más perturbador, pues lo que había sentido la noche pasada argumenta que fue muy real. Tan real que su mente se negaba a creer que todo era obra del más allá. No cabe duda que existen cosas alrededor de nuestro mundo, tan extrañas y misteriosas, que no son capaces de explicarse. Hola a toda la comunidad de la cripta. Quisiera contar una experiencia que me pasó mientras laboraba de taxista, por allá del año 2006. Mi horario de trabajo comenzaba desde temprano, esto para terminar igual de temprano. Ya para las 7:30 u 8 de la noche, ya estaba en mi casa. Pero ya iba para un mes en ese momento que no respetaba mi horario, pues en ese momento mi hija iba a cumplir 15 años, y pues tenía que trabajar horas extras para poder pagar los gastos de la fiesta que se avecinaba. Recuerdo que terminaba por eso de las 12, si no es que a la 1 de la mañana. Esa noche fue igual. Ya me encontraba muy cansado. Eran pasadas de la medianoche,
por lo que tuve que detenerme en una tienda de autoservicio, o Oxxo como aquí en México se le conoce. Yo bajé de mi vehículo y entré por un café y un cigarro. Me encontraba fuera de este sentado en una pequeña banca que se encontraba a un lado de la puerta, cuando de pronto vi a una mujer, y a lo que parecía ser su hijo, pasar por la carretera y caminar directamente hacia el taxi. Después de eso, vi que se acercaron a ver por la ventana como si buscaran algo. Yo por instinto obviamente pensé que necesitaban un taxi, por lo que me levanté y le pregunté a la señorita si necesitaba servicio. Esta me miró un instante y me preguntó si yo era el taxista. Le respondí que sí, y que todavía estaba en servicio. Ella me dijo que necesitaba ir a una dirección, pero no era ella quien iba a ir. Quería que llevaran a su hijo. A este lo traía en sus brazos. Por el tamaño del niño que traía, yo le calculaba en un principio como algunos 7 u 8 años. De hecho, se me hizo raro que lo trajera en los brazos debido al tamaño del niño, pero también parecía que venía dormido, así que dentro de lo que cabe todo estaba normal. Yo soy un hombre responsable y además la mamá no tenía muy buena pinta, por lo que le dije que yo podía llevar a su hijo sin ningún problema, y que si gustaba podía seguir el rastreo con una aplicación de GPS. Ella me dijo que no era necesario y que podía llevarlo solo a la dirección. Ella abrió la puerta de los pasajeros de la parte de atrás y colocó a su hijo con una manta. Me preguntó cuánto iba a ser y yo le dije el costo. Me lo pagó de inmediato, pero no sin decirme una petición que ella tenía. O más que eso, era una instrucción, que era lo que tenía que hacer por el camino. Ella me pidió encarecidamente que no despertara a su hijo, que hiciera todo lo posible por no hacer ruido. Eso implicaba ponerle a un muy bajo volumen la radio, o mejor no encenderla, y sobre todo manejar a una velocidad no muy rápida, para que no sintiera las vueltas o los frenos. Me dijo que su hijo se encontraba muy enfermo, y necesitaba descansar lo más que se pudiera. Después de decirme esto, me dio otro dinero, y me dijo que era por las molestias, y me encargó encarecidamente que no se despertara. Yo le dije que haría lo posible, y que procuraría que llegara dormido al domicilio, pero también tenía una duda, y es que necesitaba saber si alguien me iba a estar esperando. Ella me contestó que no me preocupara por ese detalle. Me dijo que su padre iba a estar esperándome, y fue así como, después de que todo quedara claro, emprendí mi viaje con aquel niño. Todo el camino, o la mayoría de este, estuvieron normales las cosas. De hecho, ni siquiera encendí la radio. Debo de reconocer que, debido al poco descanso que había tenido en los últimos días, y por ser horas de la madrugada, además de venir todo silencio, me estaba dando demasiado sueño. Pero fue en ese momento cuando estaba a punto de pasarme un semáforo, que se encontraba en rojo. Un auto estaba dando su vuelta y me aluzó con sus faros, lo que provocó que yo frenara rápidamente. Volteé hacia atrás y no vi movimiento, por lo que pensé que el niño no se había despertado, pero de pronto escuché una vocecita que provenía de la parte de atrás. Esta me preguntó que dónde estaba su mamá. Yo le platiqué todo con calma y de corrido, ni siquiera le di tiempo de hablar, ya que no quería que se pusiera a llorar o desconfiara, ya que se había despertado y pues se encontraba en el auto de un desconocido. Pero el chico ni siquiera desconfió o se inmutó, o bueno, eso es lo que yo intuí en un principio, ya que no lo podía ver debido a la oscuridad y porque se encontraba en la parte de atrás. Él solamente me dijo que sí, él entendía. Después me dijo que se encontraba muy cansado. Yo le dije que era normal cuando alguien se encuentra enfermo. Le dije que se durmiera y descansara, y cuando llegáramos a su destino, su padre era quien lo iba a bajar del taxi. Él me contestó que todo esto era culpa de sus padres, que ellos no lo dejaban descansar. Yo le expliqué que en algunas enfermedades requerían visitas constantes al hospital. Cabe decir que yo pensaba que venían de ahí, y que por lo tanto no era que sus padres lo quisieran molestar, sino que era necesario. Pero después de decirle esto, ya no me contestó, por lo que faltaba del camino predominó un absoluto silencio.
Yo estaba algo incómodo, pero después pensé que este niño se había dormido de nuevo. Llegamos a la dirección y un hombre nos estaba esperando. Supe de inmediato que era el padre. Este me agradeció y después sacó a su hijo del taxi. Y lo que estoy a punto de decirles, en verdad lo vi. No me lo contaron, ni es parte de una leyenda urbana. El hombre sacó un muñeco de la parte de atrás. Este venía descubierto, por lo que pude verlo sin problemas. Después de cargarlo entre sus brazos, le puso la manta encima, al igual que lo traía aquella mujer. Ahora supe por qué aquella mujer lo cargaba con tanta facilidad. Este hombre lo abrazaba y le daba besos, como si en realidad se tratara de un niño. Juro que hasta ahora ha sido lo más extraño que he visto en toda mi vida. Por supuesto, muchos creerán, e incluso yo mismo lo pensé por un breve momento, que tan solo se trataba de una pareja de chiflados, o tal vez de un matrimonio que nunca superó la muerte de su hijo. Pero después pensé en el hecho de que yo hablé con él. Solamente fueron unas palabras, pero esa cosa, ese muñeco me contestó. Estoy muy seguro que lo hizo. Este hecho hizo que no pudiera dormir por unas noches, pero después, y al pasar el tiempo, reflexioné sobre lo que este muñeco, o más bien espíritu, me dijo aquella noche. Ellos no me dejan descansar. Tal vez se refería a que sus padres no lo dejaban partir. Es en realidad triste que esto pase, pues creo que muchos al perder un familiar es lo que hacemos. Tratamos de negar la pérdida y sin quererlo tal vez los retenemos por este medio. Y si ese es el caso, la verdad espero que aquellos señores o matrimonio lo hayan superado. Aunque también me he puesto a pensar que tal vez se trate de un muñeco poseído por algo, por alguna entidad. Si ese es el caso, entonces no me los quiero volver a encontrar. La siguiente historia sucedió en una carretera del norte del país, México. El hombre que la cuenta prefiere mantenerse en el anonimato, pero comparte su experiencia para que de una forma u otra, esta sirva como un método de advertencia para los cientos de personas que transitan por carreteras lejanas o desoladas. Le sucedió a un camionero. Este hombre se encontraba conduciendo como de costumbre su camión en total calma. Eran pocos minutos pasados de la medianoche, cuando la carretera se vio invadida por una niebla muy densa, la cual, en compañía de la oscuridad, hacían que transitar por la carretera fuera aún más difícil. Esto sumado al hecho de que venía con un cargamento pesado, y no podía darse el lujo de acelerar más de la cuenta, optó por ir a una velocidad baja, esto para prevenir. Pero las necesidades fisiológicas lo hicieron parar el camión. Llevaba minutos conduciendo, pero no había podido encontrar ninguna gasolinera o tienda de autoservicio, por lo que decidió detenerse a orillas de la carretera. Este hombre argumenta que mientras estuvo afuera, desde el momento en que bajó del autobús, sintió que lo observaban. Escuchaba pasos entre el monte y los matorrales. Aparte también está el hecho de que la neblina y la oscuridad no dejaban mucha visibilidad, pero lo atribuyó a que simplemente se trataban de animales. Al regresar al camión, vio a un hombre, el cual merodeaba alrededor de la cabina, y el camionero enseguida sacó de su chamarra una llave que siempre cargaba consigo al bajar. No es que fuera violento, sino que simplemente era precavido, ya que abundan los asaltantes. En ese momento el camionero simplemente optó por gritarle. Pensó que este hombre saldría corriendo, pero no lo hizo. Este se quedó parado a un lado del camión observándolo. El camionero se acercó y el extraño le dibujó una sonrisa. Acto seguido lo saludó y le preguntó si se encontraba bien, si no estaba desorientado. El camionero le respondió que no, que simplemente se había detenido para poder ir al baño. Mientras platicaban, el camionero relata que pudo ver cómo los ojos de ese hombre
No eran de un color normal. Al principio brillaban, pero pensó que se debía a alguna luz que reflejaba el camión. Pero al estar cerca de él, se dio cuenta que no eran por las luces, sino que este hombre tenía los ojos de un color amarillo, muy luminoso, como los de un animal o un depredador. Este extraño hombre le preguntó si lo podía ayudar. Se encontraba varado en esa carretera y tenía que llegar a un pueblo que se encontraba a minutos de ese lugar. Pero el camionero decidió no confiar en aquel hombre. Su intuición no le fallaba, y se puede decir que gracias a ella siguió con vida. El camionero se negó. Le dijo que el camión venía con GPS y cámaras de vigilancia, por lo que le tenían prohibido subir a más personas dentro de la cabina, y que si lo hacía podía perder su empleo. Pese a que se lo explicó más de una vez, este extraño era muy insistente. Parecía que a toda costa quería subir al camión, pero el camionero, a pesar de las súplicas, no dio su brazo a torcer, y fue así como este camionero siguió con su camino, dejando a aquel hombre en la carretera. Su conciencia no le afectó, pues sabía que andaba algo mal con ese tipo. Había transcurrido unos kilómetros cuando decidió voltear hacia la ventana, pues algo le había llamado la atención. Algo se estaba moviendo por los arbustos y entre la niebla. El camionero, como iba a una baja velocidad, decidió sacar su linterna y apuntarle a aquel animal, y fue así que se dio cuenta que lo que estaba corriendo a su lado se trataba de una pantera, una de gran tamaño, que cada vez que podía volteaba y observaba el camión, como si lo estuviera persiguiendo. Obviamente el camionero al verla se sorprendió, pero le restó importancia, pues si bien lo iba persiguiendo, era imposible que este animal le mantuviera el paso al camión. Tarde o temprano, se tenía que cansar. Y así fue lo que pareció en un principio, pues al paso de unos minutos, la pantera desapareció de la vista del camionero. Pero había notado algo extraño de aquella pantera. Sus ojos brillaban en la oscuridad del mismo modo en el que le habían brillado a aquel hombre. El camionero pensó un poco en esto, pero decidió olvidarlo. Estaba por llegar a una gasolinera y tenía que comer algo y tomar un café para sobrellevar toda la noche que le faltaba. La pantera y el extraño se habían quedado atrás, kilómetros atrás, por lo que ya no tenía por qué pensar en ellos. El camionero entró a la gasolinera y una vez adentro, tardó lo que serían cerca de unos 20 minutos. Al salir de la tienda y cuando se disponía a llenar el tanque de gasolina, notó que su camión había sufrido daños. Parte de la lámina de la puerta se encontraba dañada, así como los neumáticos delanteros. Todos estos tenían marcas de garras. La puerta incluso se encontraba floja. El camionero de inmediato, con ayuda de los mecánicos de la gasolinera, tuvo que cambiar los neumáticos. Si bien parecían dañados, no se notaba que los hubieran perforado tan profundo. Pero al quitarlos, notó que del otro lado sí estaban realmente maltrechos. Por suerte los cambió, o al menos eso pensó él en un principio, porque, para su desgracia, no checó los neumáticos traseros. Continuó con su camino. Tan solo habían pasado cerca de una hora, cuando de pronto, a las llantas traseras de la carga, se les fue disminuyendo el aire, al punto de que este camionero se vio en la necesidad de bajarse y ver qué era lo que pasaba. Las llantas habían sido rasgadas por el lado de adentro, de forma que no eran fácilmente visibles, y que con el trayecto y el peso de la caja, ocasionó que ésta fuera sacando el aire. En ese momento, este camionero supo que esto no se trataba simplemente de vandalismo. Esto lo habían planeado. Los daños eran hechos de tal manera para que el camión se quedara varado después de unos minutos en la carretera. Tal parecía ser que lo querían retirado de la gasolinera o de cualquier otra persona. Este hombre de inmediato se metió en el camarote de su camión, pues de nuevo se sentía observado por algo o alguien. Para mala suerte, ni su radio ni su celular tenían señal. Estaba completamente solo,
y se sentía expuesto, se sentía vulnerable, sentía que algo estaba merodeando y cada vez se acercaba más. De pronto la puerta del camión fue golpeada, no de forma brusca, sino como tocarían la puerta de una casa, al momento de que este camionero se fijó por la ventana para ver de quién se trataba. Se llevó una sorpresa, pero no precisamente buena. Aquel hombre extraño, que había dejado kilómetros atrás, se encontraba de nueva cuenta a un lado de su camión, con una sonrisa de la cual salían a relucir hileras de colmillos. Y una vez más, acaparando su atención, sus ojos amarillos y sus pupilas, que ahora las pudo ver mejor, eran lo más parecidas a un felino, a un gato, quien cínicamente le dijo: ¿por qué no me quisiste llevar, Juanito? Ya te alcancé, ahora quieres que te lleve yo. En ese momento el camionero cuenta que lo único que hizo, o más bien, lo que alcanzó a hacer, fue subir el vidrio y poner el seguro en las puertas. El aire comenzó a agotarse y empezó a sudar frío. Cuenta que fue lo más parecido a sufrir un ataque cardíaco. Un terror inmenso y un escalofrío se apoderó de su cuerpo, pero este mismo lo hizo reaccionar. Arrancó y a una velocidad muy baja condució por la carretera, mientras que una pantera se movía al lado de su camión. La niebla se fue disipando y el sol fue saliendo. Por su lado la pantera, así como apareció, también se fue. Este hombre contó su experiencia, y debido a este encuentro, este camionero no pudo recuperar bien la salud, motivo el cual también fue su defunción. Esta experiencia fue tomada de un relato de la web, pero se suma a las apariciones de una extraña criatura, conocidos como los hombres pantera, pero aquí en México y en Latinoamérica, ahora simplemente los han simplificado, llamándolos nahuales. Esto que me pasó ocurrió cuando iba acompañando a mi padre en su trabajo. Él era trailero, por lo que en uno de sus viajes me llevó con él. Gracias a él aprendí este oficio. En ese tiempo los camioneros se les permitía llevar acompañantes. No había ningún problema, a comparación de ahora. Era en la década de los 80. En ese tiempo recuerdo que había tomado la decisión de salirme, al menos momentáneamente de la escuela, pues en mi familia había problemas económicos y yo quería apoyarlos de alguna manera, pero no pude encontrar trabajo. Cabe decir que yo tenía 16 años, por lo que en ese periodo mi padre me invitó a irme con él en sus viajes. Esto también me servía para aprender a conducir. En el transcurso de nuestro viaje recuerdo que por ciertos tramos de carretera me dejaba conducir algunos 5 o 10 minutos. El trayecto era largo, por lo que, a pesar de salir de madrugada, nos cayó la noche, y mi padre dijo que teníamos que seguir. Si al caso descansaría por eso de las 3 de la madrugada, pero solamente sería 1 hora o hora y media, para después seguir con el trayecto, pero que si yo tenía sueño me podía dormir si quería. Yo le dije que no tenía sueño. En ese entonces no me parecía correcto dejarlo solo conduciendo mientras yo me dormía, por lo que luché por mantenerme despierto, pero no pude. Sin darme cuenta terminé durmiéndome por eso de la medianoche. Me hubiera quedado dormido hasta la mañana, de no ser por un fuerte golpe y el frenar del camión de mi padre, que fue el que me despertó, y también a la par terminé muy asustado. Yo de inmediato traté de buscar a mi padre con la mirada, pero no lo encontraba. Simplemente veía la puerta de él abierta, los faroles encendidos. Rápidamente puse mi mirada al frente y lo vi. Se encontraba enfrente del tráiler, dándole la espalda a este, mirando hacia enfrente. Yo pensé que mi padre se encontraba esperando algo, tal vez algún coche o alguna persona, pero más temprano que tarde me di cuenta que no se encontraba nadie en la carretera, solamente estaba él, parado en medio, inerte, viendo hacia la nada.
Por unos minutos me quedé observando a mi padre. No sé por qué, pero empecé a sentir mucha desconfianza. Sentía miedo. Es como esa sensación de que sientes que algo malo va a pasar. Además noté algo muy peculiar. Yo siempre pongo atención a las personas y pude ver que mi padre no vestía igual a como yo lo había dejado cuando me dormí. Ahora también cabía la posibilidad de que se hubiera cambiado, pero yo conocía perfectamente todo su guardarropa y esa vestimenta jamás la había visto. En ese momento mi padre me habló, me dijo lo siguiente, y lo recuerdo todavía muy bien. Hijo, ven, necesito que me ayudes. Baja del tráiler. Con esas palabras y el tono en el que me lo dijo, fue suficiente para saber que las cosas no estaban bien. Mi padre jamás me había llamado por hijo. Él me había puesto un apodo de cariño y siempre me llamaba por este. Además el tono de su voz. Mi papá jamás hablaba así. Yo me empecé a mover lentamente hacia la parte de atrás, por el camarote. Hacía lo posible para que este no me escuchara. Ahora que lo pienso, era un poco tonto lo que estaba haciendo, pues era más que obvio que este sabía de mi presencia en el camión. Lo que yo planeaba era pasar al asiento del copiloto y cerrar la puerta, para que de alguna manera yo estuviera más protegido. Cuando logré llegar a la puerta y al estirarme para cerrarla, una mano se me adelantó. Era la de mi padre. Este rápidamente subió a su asiento. Yo me encontraba muy asustado por lo que grité inmediatamente, y este me preguntó que por qué gritaba, que pensaba que venía dormido. Cuando lo vi de nuevo me relajé. Pues este venía con la misma ropa y su modo de expresarse era claramente mi padre. Cuando puse mi mirada de nuevo al frente del camión, aquel hombre que pretendía ser mi padre ya no estaba. Había desaparecido. Yo le pregunté a él por qué se había detenido y por qué estaba fuera del camión. Este me dijo que me esperara. Teníamos que volver al camino, que nos teníamos que ir. Al cabo de unos minutos que pasó conduciendo, después se volteó hacia mí y me dijo: mira, cacharro, así era como él me decía. Hay cosas que uno ve estando en la carretera, y quiero decir cosas fuertes. He visto algunas, pero te tengo que decir que no debes sucumbir al miedo, porque si lo haces, incluso puedes tener un accidente. Esta explicación que me estaba dando cada vez me ponía más nervioso. Yo le dije que a dónde quería llegar con eso, y él me empezó a contar que mientras yo estaba dormido, una persona, más bien una mujer, se le había atravesado. Esta iba vestida con un pantalón negro y una camisa o playera blanca. No alcanzó a verla muy bien, que en ese momento él intentó frenar pero no pudo, y le pasó por encima con el tráiler. Al detenerse el camión, él se bajó rápido y dejó la puerta abierta. Inspeccionó el camión para ver si no había restos adheridos al camión, porque, a decir verdad, iba a una alta velocidad, pero que después, en medio de toda la noche y buscando, escuchó mi voz. Esta provenía del otro lado del camión, pero mi padre, al igual que yo, reconocía el tono de mi voz y cómo me dirigía hacia él, por lo cual se detuvo un momento a pensarlo. Él sabía que yo venía dormido, así que fue listo y por debajo del camión aluzó con su lámpara y vio que del otro lado se encontraban las piernas de alguien, pero estas tenían un pantalón negro puesto. Yo esa noche traía puesto unos shorts de color café, por lo que mi padre volvió al camión y fue allí donde se encontró conmigo. Yo obviamente también le conté lo que había visto. Tiempo después él me contó que se trataban de brujos. No son nahuales, eso me lo recalca, sino que son brujos. Ellos no se transforman, ellos simplemente nos hacen ver lo que ellos quieren que veamos. Después nos atraen, imitan nuestras voces y nuestros cuerpos, pero no al 100%. Si eres muy precavido o conoces muy bien a la persona,
Puedes identificar varios errores en su intento, como yo y mi padre los encontramos. Respecto a las personas que caen en su trampa, se desconoce qué les sucede, pero dice que comúnmente terminan tirados entre el monte, golpeados y arañados, como si los hubiera atacado un animal. Ahora que yo ya tengo 52 años, llevo mucho trabajando en este oficio. Puedo decir que no me he vuelto a encontrar con ese tipo de brujos, pero con otras cosas sí me he topado, y eso te lo contaré a continuación. El relato me ocurrió cuando me encontraba descansando en el camarote de mi camión. No había dormido muy bien en las últimas semanas, debido a un exceso de trabajo que se nos había presentado. Prácticamente no había ni siquiera hablado con mi familia, por estar tan ocupado. Pero así vienen algunas temporadas. Lo bueno es que la paga es muy buena en esos días. Total, el caso es que me estaba acomodando en la cama, y encendí el televisor para ver algo en lo que me dormía. Era el primer día que se aligeraba el trabajo, y planeaba descansar para agarrar energías. Tomé mi celular para llamar a mi familia, pero desgraciadamente nunca pude contactar con ellos. No había señal en donde yo estaba. A pesar de hacer varios intentos, ninguno tuvo éxito. Me encontraba muy cansado, por lo que decidí dormir. Mientras soñaba, tuve una pesadilla. Esta comenzaba cuando yo me encontraba manejando en el camión. Iba platicando muy tranquilo con alguien. Como saben, en los sueños uno no puede controlar sus emociones. Recuerdo que iba hablando de mi familia. En eso, cuando volteo, veo que le estaba hablando a 3 cadáveres. Miren, para explicar mejor, eran más huesos que nada. Parecían esqueletos con ropa. Eran 2 cadáveres grandes y uno pequeño. Yo platiqué con ellos sin ningún problema hasta que unas luces me encandilaron. Venían directo hacia mí. Se trataba de otro camión. Cuando estaba a punto de chocar con este, me desperté. No estaba exaltado ni nada parecido. Había sido un sueño raro, o una pesadilla si lo queremos decir así. En su momento pensé que era debido al cansancio, por lo que sin prestarle más atención continué con mi camino. Me había levantado antes que el reloj sonara con el despertador. Solamente faltaban unos minutos, así que decidí comenzar a conducir. Eran las 4 de la mañana. Me había dormido a las 11, por lo que había descansado lo suficiente. Me encontraba tomándome un café para despertarme, cuando algo por la carretera llamó mi atención. Era una familia. Estos estaban caminando a orillas de la carretera. En un principio no planeaba detenerme, pero al ver a la pequeña, no tuve otra opción. Me dio mucho sentimiento. Me detuve y les pregunté si ocupaban que los llevara. Después de platicar un poco con ellos, subieron al camión. Un detalle del que me percaté es que la niña le tenía un miedo enorme al camión. Tanto así que cuando subió empezó a llorar. No importó cuánto me esforcé para que ésta dejara de hacerlo. No pude conseguirlo. El padre me empezó a preguntar sobre mi familia, mis hijos y sobre mi trabajo, que si tardaba mucho en verlos. Yo le dije que a veces se volvía muy difícil, pero que en vacaciones yo me las pasaba totalmente con ellos. La plática siguió en torno a mí, pero no sé en qué momento me empecé a sentir muy cansado, pero seguía hablando. Iba como en piloto automático. No escuchaba bien las voces, ni siquiera la mía. Sentía que hablaba y que respondía, pero no sabía lo que decía. Mis ojos poco a poco se querían cerrar, pero recuerdo que en ese momento me cambié de carril. Frente a mí, se dirigía otro camión. Estaba conduciendo directo a estrellarme con él. Recuerdo que cerré los ojos por completo, como si me fuera a dormir. Si no me estrellaba, de seguro me saldría del camino. Y a la velocidad a la que iba, dudo que hubiera sobrevivido para contarlo. Pero en eso sonó mi celular. Era mi esposa que me estaba llamando. Yo traía un audífono a Bluetooth colocado en mi oreja derecha.
por lo que al entrar la llamada hizo que abriera los ojos debido al sonido, justo a tiempo para esquivar el camión. Y si bien me salí de la carretera, no fue muy grave ya que bajé la velocidad, simplemente fue el susto. Al voltear hacia el asiento de pasajeros, ya no venía nadie conmigo, la familia había desaparecido. Tiempo después noté que había similitud en lo que me pasó y en el sueño. En ambos me ocurría lo mismo, pero claro que en el sueño, creo que vi el aspecto verdadero de lo que subí al camión. También tiempo después supe que en esa carretera había sucedido un accidente en el que involucraba a una familia y a un camión. La familia no había sobrevivido. Ahora entiendo el temor de aquella niña al subirse a mi camión. No cabe duda que algunas almas, al estar condenadas, tratan de jalar a otras hacia un destino igual que el suyo. No sé si sean buenas o sean malas, pero yo estoy más que seguro que no vuelvo a subir a nadie cuando vaya por la carretera. El relato de este taxista comienza en una noche con tormenta, de esas tormentas que azotan con vientos muy fuertes, capaces de tumbar postes de luz y árboles, aquellas causantes incluso de fallas eléctricas en colonias completas. En las noticias habían dicho que este clima continuaría, incluso advirtiendo que este empeoraría conforme avanzaba la noche, tal como había pasado año tras año, pues en los últimos meses del año, esas tormentas siempre azotaban, motivo por el cual este taxista tomó la decisión de retirarse a su casa. Todo esto, claro está, para evitar el mal clima, y sobre todo el desastre que había en la carretera, pues había varios postes y árboles caídos que provocaban la obstrucción de esta, por lo que el tráfico en estas zonas estaba fatal. Este taxista conducía con total normalidad de vuelta a su casa, cuando en ese momento algo captó su atención. Se trataba de una mujer. Una vez poniendo más atención vio que ésta traía un uniforme de enfermera. Este estiraba su mano a más no poder para que el taxista se detuviera. Se notaba algo desesperada, y era de comprender pues el clima era horrible, y además, si traía su uniforme tal vez necesitaba llegar a su empleo. El taxista lo meditó por unos segundos, e incluso se detuvo delante de ella, porque cuando pasó a un lado de esta aún no se decidía si debía detenerse o no. Esta enfermera entró rápidamente al taxi y le pidió si la podía llevar a una autopista que no estaba muy lejos de donde se encontraban. En un principio a este taxista se le hizo algo raro, ya que aquella chica no se dirigía a ningún hospital como él lo había pensado. El taxista relata que si bien la enfermera no pronunciaba palabra, la verdad era que sí hacía ruido, tales como suspiros y sobre todo llanto. El taxista al mirar por el retrovisor vio que ésta se encontraba llorando y repetía una y otra vez que tenía que llegar rápido, que la necesitaban. El taxista no pudo aguantar la duda sobre a qué se refería y con delicadeza le preguntó que si tenía que llegar rápido a algún lugar o si tal vez alguien la necesitaba. Esta enfermera entre lágrimas le respondió que su hermano había chocado en la autopista, que estaba muy grave y tenía que llegar rápido para ayudarlo. El taxista trató de calmarla, pero siendo también empático, aceleró y consiguió llegar en el menor tiempo posible. Cuando estaba llegando a la autopista, se le hizo extraño no ver nada de alboroto, ni siquiera patrullas o tránsito. La autopista estaba muy calmada y sin señal de que hubiera ocurrido algún accidente. El taxista fue disminuyendo su velocidad y le preguntó a la enfermera más o menos a qué altura había sufrido el accidente su hermano, pero no le contestaron. El taxista, al voltear hacia atrás para volver a preguntarle, vio que en los asientos traseros no se encontraba nadie. En ese momento, debido a la impresión, se salió de control e incluso casi se sale del camino. El taxista no sabía qué pensar. Simplemente la mujer con la que había hablado ya no se encontraba. La experiencia de este taxista no termina aquí.
sino tiempo después cuando se encontraba con otros amigos, que también trabajaban de taxistas. No pudo evitar contarles lo que le había sucedido hace algunas noches. En un principio pensó que se burlarían de él, pues ciertamente sus amigos no eran de esas personas supersticiosas que creyeran en fantasmas o demonios, o al menos no daban esa impresión. Pero cuando este taxista relató su experiencia, ellos con una cara seria le dijeron: «Se te apareció la enfermera Norma, ¿verdad?». Este taxista confundido les preguntó de quién hablaban, quién era esa tal Norma. Sus compañeros le cuentan a este taxista que Norma fue una enfermera hace aproximadamente algunos 10 años. Ella en ese entonces tenía un hermano que le gustaba vivir muy alocadamente, y siempre que se metía en aprietos le llamaba a Norma, su hermana, para que ésta lo ayudara. Una noche este chico sufrió un accidente en esa misma autopista debido al pésimo clima que había, tal como esa noche. Y claro que también se veía al estado de embriaguez que llevaba. Este chico quedó tirado sobre el pavimento y con sus últimas fuerzas llamó a Norma, la cual ya iba de vuelta a su casa. Se detuvo a medio camino y tomó un taxi. Desesperada y con lágrimas en los ojos le pidió al taxista que fuera lo más rápido posible, y tratando de ayudar a la chica aceleró, pero aquella imprudencia fue lo que selló su destino. El taxi derrapó casi a escasos kilómetros del accidente, haciendo que perdieran la vida tanto la enfermera Norma como el taxista. Estos taxistas remataron diciéndole que esta enfermera siempre aparece en vísperas de su aniversario de muerta. Sigue penando y buscando a su hermano hacia un destino al cual ella nunca pudo llegar, y que si la subes al taxi debes tener mucho cuidado, pues al llegar a la carretera es muy fácil que sufras un accidente, tal como el que ella sufrió. Mi relato comienza cuando estaba esperando mi turno en la ruta junto con mis otros compañeros. Nosotros tenemos que formar una fila para que paulatinamente el que vaya llegando más temprano fuera el que agarrara pasaje, y luego el que seguía, y así consecutivamente. Yo recuerdo que estaba formado, me faltaba al caso 3 carros más para que llegara mi turno, así que le pedí un favor a uno de mis compañeros si me podía echar la mano cuidando mi taxi, y que si había que recorrer lo que lo hiciera, pues le tenía mucha confianza, tenía años de conocerlo. Yo tenía que hacer una llamada en privado, pero cuando regresé me dijo: «Oye, ¿a poco ya subiste pasaje?». Yo le dije que no, que solamente había ido a hacer una llamada y que había vuelto, que no había subido pasaje. En ese momento mi compañero me dijo: «Es que hay una señora con un niño en tu taxi». Cuando me subí me disculpé porque pensé que te estaban esperando a ti. No son familiares tuyos ni nada por el estilo. Yo le volví a repetir que no había nadie en mi taxi. Yo fui de inmediato, pero no vi a nadie. Mi taxi estaba vacío, así que estaba muy sacado de onda en ese momento. En fin, en lo que estaba dentro de mi taxi, me dieron la señal para que me moviera y subiera el pasaje. Hasta aquí todo normal, ya nada fuera de lo común. Pero por la noche, cuando llegué a mi casa, aquí fue cuando las cosas cambiaron. Es muy común que mis hijos se suban al taxi cuando llego. Yo los dejé adentro y me metí a mi casa para tomar un vaso de agua. Cuando en eso, mi esposa entró y me preguntó si traía a alguien en el taxi. Yo obviamente le respondí que a nadie, que venía solo. En ese momento mi esposa me dijo que había visto a una mujer en los asientos traseros. Rápidamente me fui a asomar junto con ella, pero no vimos nada, solamente a mis hijos que se encontraban adentro. Ambos conversamos al respecto y llegamos a la conclusión de que tal vez fue solamente su imaginación. Y así nos quedamos, por lo menos un par de horas. Cuando llegó la hora de cenar, ya casi nos habíamos olvidado del tema, hasta que uno de mis hijos se acercó a la mesa. Traía un chupón azul en la mano. Ni yo ni su madre se lo habíamos visto antes, así que le preguntamos de dónde lo había sacado. Su respuesta fue lo que me heló la sangre.
Mi hijo nos contestó que el niño del taxi se lo había dado y que la mamá del niño lo había dejado con este. Yo y mi esposa nos quedamos mirando. Desde ese día no permito que mis hijos se suban de nuevo al taxi. No me importa que se enojen. Uno como taxista puede andar en cualquier cantidad de lugares y sin querer tal vez nos traemos cosas que pueden hacer daño a nuestra familia. Nosotros obviamente tiramos el chupete que mi hijo traía. Gracias a Dios no me han dicho que han vuelto a ver a la mujer arriba de mi taxi. Solo pido mucho a Dios que así siga. La verdad no me tranquiliza para nada saber que siempre llevo una pasajera, la cual no puedo ver. Gracias por escuchar mi historia. Un saludo a toda la comunidad.